Muy buenas tardes a todos, abogadas y compañeros. Soy Lester Manuel Chavarría, estudiante de la carrera de Derecho, Campo Choluteca, número de cuenta 2020-1011-0096. Explicaré la conclusión de tratados de 1969 en la Convención de Viena. Dice que el proceso de conclusión para los tratados, los libros de texto de Derecho Internacional Público nos enseña que la conclusión de los tratados atraviesa por tres fases. ¿Cuál es? La negociación, la firma y la ratificación. También se advierte que estos son los momentos principales, que existe en realidad otras etapas subfases durante el proceso de celebración. También dice que la firma se puede otorgar fuerza jurídica o los tratados si se conviene de esta forma. En el tratado negociado prevalece una disposición constitucional al respecto y flujo intenso y avasallador de las relaciones internas ha impulsado la celebración de numerosos acuerdos que solo guardan un lejano aire de familia con los tratados tradicionales y solemnes y que abordan contenidos mismos para el destino del Estado, usualmente celebrados por secretarías de Estado con su contraparte administrativa. También la conclusión de los tratados es el consentimiento que da un Estado en obligarse a las partes a cumplir con los deberes. La costumbre internacional también suele manifestarse con etapas de la adopción del texto negociado. La conclusión no significa que no ha finalizado, ya que este es el inicio de una formación desde la negociación hasta que sea ratificado, donde se lleva a cabo a través de tres fases, iniciando con la negociación, la firma y la ratificación. También la negociación se da que es un tratado inicial desde el contacto entre las partes interesadas para celebrar un tratado sobre una materia específica. Pongámosle un ejemplo como los tratados de derechos humanos, los tratados de libre comercio o los tratados contra el ambiente. También se dice que es el objeto o la materia del tratado, los temas que contendrán y la redacción del texto, incluso en el idioma o los idiomas a los que se redactarán. También nos dice que las negociaciones difieren según se refiere a tratados bilaterales u multilaterales. Los tratados bilaterales se negocian diplomáticamente. ¿Quiénes son diplomáticamente? Los jefes de relaciones diplomáticas, ya sea por representantes permanentes de los estados o ya por representantes específicos designados. Como un estado le otorga un pleno poder, aunque no es muy común, es perfectamente posible en la negociación se lleve a cabo entre jefes de estado, otros ministros de relaciones exteriores. Otra que dice capacidad para intervenir. Aquí ya sabemos que la capacidad para intervenir son los dos estados partes. Esto nos da a entender también que aquí solo intervienen los sujetos internacionales, que son los estados y las organizaciones internacionales. Esta intervención puede ocurrir por los representantes con suficiente capacidad. ¿Cuáles son los representantes con suficiente capacidad? Los órganos competentes, los plenos poderes que se le otorga a los jefes de gobierno, jefes de relaciones diplomáticas, también los órganos competentes. ¿Quiénes son los órganos competentes? Tenemos el Poder Ejecutivo, que esto señala una negociación a la conclusión de los tratados, es decir, que cada Estado hace su legislación interna. ¿Cuál es la legislación interna en nuestro país? Como decir, las leyes que tenemos, la Carta Magna, la Constitución de nuestra República. Y también nos dice que también se puede, a través de Cancillería, lo que he mencionado, los agentes diplomáticos acreditados en otros estados. Existen también clases de negociación por la forma de llevarse a cabo, puede ser escrita o verbal, mixta, siendo lo más utilizado en los últimos tiempos la firma, que se realiza verbalmente, pero se elaboran actas sobre puntos importantes en el avance de la negociación respecto de los acuerdos parciales, lo que se va llevando. Con esta formalidad se evita la falta de exactitud, fundamento, falta o dificultad de demostración posterior de lo dicho en la negociación puramente verbal, pero a su vez se evita la excesiva rigidez y formabilidad de la negociación escrita. También no se puede dar el grave posibilidad de publicidad. La negociación puede ser pública o reservada. La primera es la común negociación, como la diplomacia es pública, aunque excepcionalmente cuando se tratan de asuntos de extrema delicadeza, cuya publicidad puede entorpecer el avance de la negociación por la opinión pública. Ya sabemos que pueden haber intereses políticos o de cualquier orden interno, como es un ejemplo claro el interés económico también. Hay también muchas circunstancias, cualquier orden del Estado también se lleva en forma reservada, lo que significa que no se publica, solo se publican los puntos que las partes autoricen o los acuerdos parciales, a lo que se va llevando todo esto mientras dure la negociación, pero concluida esta debe proceder a la publicación de todo el proceso y los incidentes. ¿Qué es la firma? La firma es lo que se plasma en el tratado, es lo que se va a acreditar para dar fe de lo que se pactó en el tratado. Es verdaderamente o auténtico en el tratado, entrega en vigor cuando se rectifique
pero hay una excepción regla en este caso, ya que los estados partes pueden establecer que el tratado entra en vigor con la firma, siempre y cuando el derecho interno constitucional lo permita. Esto nos da a entender que es la Constitución de la República de Honduras, si Honduras ratifica un tratado. La ratificación, ya sabemos que con el consentimiento de las partes sobre el tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de los instrumentos que contribuyen a un tratado, la ratificación y la aceptación y la adhesión, que quiere decir que en el ámbito internacional su consentimiento ha pretendido obligarse a un tratado internacional. Bueno, explicaré las formas en que se regulan los idiomas para adoptar el texto. ¿Cuál es el idioma? El idioma que se utiliza para las negociaciones depende básicamente si los estados negociadores tienen el mismo idioma o diferentes idiomas. Hay tres posibilidades: la utilización de un idioma por acuerdo entre las partes. Originalmente el latín, luego el francés o el elegido por las partes, o también se utilizan de dos o más idiomas con preeminencia o prioridad de uno solo, esto especialmente en la redacción del texto, que puede ser en varios idiomas, pero solo uno hace fe. Y por fin, tantos idiomas como estados, partes contratentes, los tengan especialmente en la actualidad con los avances de la ciencia y la tecnología, traducción simultánea o grabaciones, etc. Se facilita la negociación y se elaboran textos de tratados simultáneos en varios idiomas con igual valor. La adopción del texto. ¿Cuál es la adopción del texto? La adopción del texto de un tratado culmina cuando no hay problemas de interpretación. Se requiere saber qué es lo que las partes querían o cuál es el fin del tratado. Por supuesto, una vez adoptado el texto, las partes pueden realizar reservas o modificaciones que están sujetas a la voluntad de los demás estados. El texto está integrado básicamente, ya sabemos, por un preámbulo, artículo y fecha y firma. La autenticación del texto, esto se realiza con la firma, alternamente con la firma referendo o las rúbricas estampadas por los representantes de los estados, a menos que en los mismos tratados dispongan otra cosa. Texto y estructura. La fase de negociación concluye con la elaboración del texto del tratado, que no es otra cosa, sino que ya sabemos que es la redacción del acuerdo que se ha llegado a poner por escrito por lo que será el tratado, a fin de tener un instrumento demostrativo de dicho acuerdo, por cual debe ser claro y preciso para que no generen en lo posible distintas interpretaciones o formas de aplicación. El texto del tratado se redacta en forma, ya sabemos que es libre, pero generalmente está estructurado por tres partes. Es el preámbulo, la parte dispositiva y el cierre o parte final. El preámbulo, en pocas pasadas, ya sabemos que antes, allá por el siglo XIX, exclusive los tratados iniciaban con una invocación a la divina, se expresaba que eran celebrados en nombre del Dios poderoso, costumbre que desapareció en el siglo I, siglo XX, excepción a aquellos celebrados por la Santa Sede. Las clases de firma, ya sabemos que las clases de firma son el consentimiento en obligarse, en el acto mediante el cual un Estado demuestra su deseo, como aceptar derechos, obligaciones jurídicas que manda de un tratado mediante la firma definitiva o el depósito de un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación y adhesión. En general, los tratados multilaterales depositados en el poder, como lo establece el manual de los tratados, en poder del Secretario General de Naciones Unidas, contienen una disposición para su firma por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas o de los organismos especiales o del Organismo Internacional de Energía Atómica o que sean parte de los estatutos de la Corte Internacional de Justicia. La ratificación, la mayor parte de los tratados multilaterales, establece expresamente que los Estados deben expresar su consentimiento en obligarse mediante firma, sujeta a ratificación, aceptación, aprobación, establecer la necesidad de firmar. La ratificación concede a los estados tiempo para lograr la aprobación del tratado en el plano nacional y para promulgar la legislación necesaria para la aplicación interna del tratado. Antes de adquirir las obligaciones jurídicas demandadas del tratado en el plano internacional, ya una vez que el Estado ha ratificado el tratado en el plano internacional, debe aplicar ese tratado nacionalmente, como podemos decir, cuando ya se ratifica o se acepta la negociación, ya se puede aplicar en el Estado de Honduras. La aceptación o aprobación. La aceptación o aprobación de un tratado después de su firma tiene los mismos efectos jurídicos que la ratificación y se aplican las mismas normas, menos que en el tratado establezcan otra cosa, como por ejemplo el segundo artículo de la Convención de Viena de 1969. Dice que el tratado se prevé la aceptación o la aprobación. Sin previa firma, esa aceptación o aprobación se considera una adhesión y se aplicarán las normas relativas a la adhesión. ¿Qué es la adhesión? La adhesión tiene el mismo efecto jurídico que lo ratifican, sin embargo, a diferencia de la ratificación, que debe ir precedida por la firma para crear obligaciones jurídicas vinculantes con arreglo al derecho internacional. La adhesión requiere solamente un paso, saber el depósito
de un instrumento de adhesión. El secretario general, como depositario, ha tenido a tratar los instrumentos de ratificación que no han sido precedidos por la firma como instrumentos de adhesión, y los estados interesados han sido notificados. En consecuencia, cuando un estado desea ratificar o aceptar o aprobar un tratado o adherirse, él debe ejecutar un instrumento de ratificación: la aceptación, la aprobación, la adhesión, firmado por una de las tres autoridades especificadas. Al saber, tenemos el jefe de Estado, jefe de gobierno o el ministro de Relaciones Exteriores. Ya para la conclusión final, tenemos que las relaciones internacionales jurídicas se han vuelto más complejas. Esto se confirma por el crecimiento del número de tratados internacionales que se multiplican y comienzan a regular todo tipo de materia presente en la escena internacional contemporánea. Los tratados internacionales son celebrados de conformidad con las normas del derecho constitucional de cada país. Por lo tanto, el tratado será aprobado, ratificado e incorporado en el derecho interno, según el rito establecido por la Constitución Nacional de cada país. El artículo 15 de nuestra Constitución de la República nos establece que Honduras hace suyo los principios y prácticas del derecho internacional que propenden la solidaridad humana al respecto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universal, ya que Honduras proclama como ineludible la validez y obligatoria ejecución de las sentencias arbitrarias y judiciales de carácter internacional. Esta ha sido mi opinión de la conclusión de los tratados internacionales.